Hoy la palabra de Dios nos invita a contemplar precisamente la actitud de generosidad que como cristianos debiéramos tener principalmente ante Dios nuestro Señor. Hablaba yo que la oración a los difuntos es una forma de ser generosos con quienes ya se nos adelantaron. Pues hoy la palabra de Dios, por medio de la figura de la viuda pobre, tanto en el Antiguo Testamento, en la primera lectura, como en el Evangelio, nos muestra en la época bíblica, no había persona más pobre que una viuda, porque una viuda en aquella sociedad patriarcal, en aquella sociedad tan machista, una viuda no valía nada porque no tenía marido. Y si no tenía marido, no tenía quien viera por ella. Y obviamente nadie le daba trabajo. Y por supuesto, tenía que andar mendigando para obtener recursos para poder subsistir. La viuda, pues, es el ejemplo que utiliza hoy la palabra de Dios como punto de partida para mover nuestra generosidad. Jesús mira lo que hay en lo más profundo de los corazones. Con Dios nosotros no podemos hacer finta, y por ello nos pone la primera parte del Evangelio el ejemplo de un escriba. Los escribas que les gusta andarse pavoneando en las plazas, que les gusta que los traten con toda reverencia, pues ellos sí que echaban mucho dinero en la alcancía para que se oyera que ellos daban dinero, para que vieran que ellos eran buenos, para blanquear, pues tantas cosas que tenían que blanquear. Los escribas, pues, querían mostrarse buenos, pero ¿quién engaña a Dios nuestro Señor? Si Él sabe lo que hay en el profundo de nuestros corazones, nosotros no lo podemos engañar. Un primer aprendizaje sería: revisemos nuestro culto, revisemos nuestra forma de relacionarnos con Dios. No vaya a ser que lo que hacemos en su casa, que lo que hacemos en nuestra vida cristiana, sean solamente actos externos, ¿verdad? Nada más como, pues para que digan que yo soy católico, pues para que digan que yo voy a misa, pues para que vean que yo soy bueno. Esas son las actitudes que Jesús rechaza de los escribas y de los fariseos, porque Él sabe lo que hay en el interior de los corazones. La viuda, en cambio, era una viviente de la pobreza. En pocas palabras, en el Antiguo Testamento no había figura más pobre entre los pobres que la figura de una viuda. Y esta viuda se contrapone a la actitud de los letrados, a la actitud de los sabios, a la actitud de los escribas y fariseos. Entonces Jesús entra en el templo. Según la narración de San Marcos, es el último momento en que Jesús va a estar dentro del templo antes de su sacrificio en la cruz. Jesús entra en el templo y posa su mirada, pues en primer lugar sobre los escribas, y rechaza, por supuesto, su actitud. Y en un segundo momento, ¿sobre quién pone Jesús su mirada? Sobre una mujer muy pobre, sobre una viuda. Decía yo, no hay más tragedia en el Antiguo Testamento que ser una mujer viuda, pero hay una tragedia todavía peor. Cuando la viuda tiene un hijo único y ese hijo único se le muere.
¿Y saben quién vivió ese tipo de viudez? La Virgen María. Ella era viuda de San José y ella tenía un hijo único llamado Jesús, y su hijo único se le muere. ¿Se imaginan cómo había quedado esa pobre mujer viuda? Y hoy en día nosotros la ensalzamos como la mayor entre la comunión de los santos, la bienaventurada Virgen María, Madre de nuestro Señor Jesucristo. La viuda pobre, pues, carecía de protección social, carecía de protección económica, no tenía el cobijo de un varón, era una figura despreciada, en definitiva, totalmente desgraciada. ¿Qué es lo que mira Jesús? Su ofrenda que da en el templo. Porque miren, esto va a parecer comercial, pero Jesús pudo haber dicho: no den, la iglesia ya tiene mucho dinero, ya no den a la iglesia. ¿Pudo haberlo dicho Jesús o no? Pudo haberle dicho Jesús a la viuda: mujer, tú eres tan pobre, tan pobre, tan pobre, tan pobre, que no necesitas dar. Tú estás exenta de dar tu ayuda a la iglesia. Lo pudo haber dicho Jesús. Como muchas veces escuchamos que entre nosotros le decimos a la gente: Dios no pide tanto, tú no necesitas hacer ese esfuerzo. Jesús se queda callado y mira el gesto de la viuda. ¿Y qué es lo que Jesús rescata de esa escena que él está contemplando en su última visita al templo, justo antes de ser llevado al matadero, de ser llevado a la cruz? Una mujer llena de tragedia, la figura más pobre en la época de Jesús. ¿Qué es lo que Jesús admira? Que la viuda ofrece todo cuanto tiene para vivir. Dio todo lo que ella poseía. Jesús se fija no en la cantidad de monedas que ella da, sino en su auténtica generosidad delante de los ojos de Dios. Mira, yo no necesito saber cuánto dinero tienes en el banco, ni cuántas propiedades tienes a tu nombre, para decirte si eres rico o si eres pobre. ¿Sabes cómo uno se da cuenta, de acuerdo al querer de Dios, qué tan rico o qué tan pobre eres? El rico tiene una actitud egoísta. El rico solo da cuando espera recibir algo a cambio, solo da en contraprestación. El rico está lleno de codicia. Normalmente el rico no es capaz de agradecer. El rico está lleno de ingratitud. Entonces, yo no necesito saber cuánto dinero tienes para saber si eres rico, si eres egoísta, si eres codicioso, si eres ingrato. Si das solamente cuando esperas recibir algo a cambio, indudablemente tu actitud es una actitud de ricos, de la que rechaza nuestro Señor Jesucristo. En cambio, cuando tú eres una persona agradecida, cuando tú eres una persona generosa, cuando tú eres una persona que confía en las manos de Dios todo cuanto es y cuanto tiene, pues indudablemente eres una persona pobre. La persona más pobre entre los pobres en la época de Jesús era la viuda. Y la viuda sacó de su monedero o de donde los haya tenido las únicas 2 monedas que tenía para vivir. ¿Y por qué lo hizo? Porque la viuda tenía plena confianza en que Dios se lo iba a multiplicar, en que depositándolo en las manos de Dios, decimos nosotros, le iba a recompensar al 100 por 1.
Por eso hoy la palabra de Dios nos invita a que nosotros revisemos cuáles son nuestros gestos dentro del templo de cara a Dios nuestro Señor. ¿Cuál es nuestra actitud de oración? ¿Cuál es nuestra actitud en el culto y en todos los gestos que hacemos dentro de la iglesia? Pero sobre todo, y lo más importante que subraya el día de hoy, hay gente que es muy buena, pero no le toques el bolsillo porque se transforma. ¿A poco no es cierto? Dicen, ¿quieres perder un amigo? Préstale dinero y cóbrale y vas a ver que no te vuelve a hablar. ¿O no es cierto? Hay gente que es la octava maravilla, pero nada más le tocas un centavo en su bolsa y se transforma y se vuelve alguien totalmente diferente. ¿Cómo somos nosotros delante de Dios respecto a lo que somos y a lo que tenemos? Desde la semana pasada, nuestros hermanos colectores, yo les he pedido que se coloquen en fila india de frente del altar, porque ellos van a hacer ese gesto que nuestro Señor nos habla el día de hoy en el Evangelio. Van a colectar su ofrenda que van a depositar delante del altar de Dios. No es una limosna. No le damos a Dios lo que nos sobra. No le damos a Dios pues nada más porque quiero que me dé más. La verdadera ofrenda es un agradecimiento a Dios por todo lo que me ha dado. Yo no le doy a Dios no tanto para que me dé, aunque sé que me va a dar más. Yo le doy a Dios porque ya me ha dado demasiado. Y porque reconozco que lo que tengo y que lo que soy es por gracia y por voluntad de Dios. Y yo sé que si lo pongo en sus manos, Él me lo va a multiplicar al 100 por 1, porque decimos, Dios no se queda con nada. Todo aquello que ponemos en sus manos nos lo regresa, y nos lo regresa copeteado, nos lo regresa en abundancia. Por eso hoy la palabra de Dios nos invita a que reconozcamos de qué lado de la historia queremos ponernos delante de los ojos de Dios. Del lado del escriba, del sabio, del que lo hace para que lo vean, o del lado de la viuda pobre, del lado de aquella persona que confía plenamente en Dios y que todo cuanto tiene y cuanto es, lo pone en sus manos. Incluso lo que necesito para vivir, se lo ofrezco a mi Señor, porque sé que me lo va a regresar en abundancia. Ojalá pues que Dios nos ayude a comprender este gesto tan grandioso que hoy observamos en la viuda, y también darnos cuenta que en todo momento nos está mirando atentamente nuestro Señor Jesucristo. La viuda da todo de sí misma. La viuda coloca todo cuanto tiene en manos de Dios, incluso lo que tenía para vivir. La viuda se coloca ella misma en manos de nuestro Señor. Esta es la verdadera ofrenda. Esta es la ofrenda agradable a nuestro Señor. Pues ojalá y nos dé la oportunidad de hacer ese ejercicio, de confiar plenamente en las manos de Dios y de depositar en Él todo cuanto somos y cuanto tenemos. Que así sea.